Muy buenos días a todas y a todos. Una alegría de estar nuevamente junto a ustedes en este último día de la octava de Pascua, este segundo domingo de Pascua, en donde vamos a profundizar a este Jesús resucitado, que se lo representa, o se lo hace presente en la luz del cirio pascual. ¿Por qué? Porque nos ilumina más allá de las cosas, nos ilumina más allá de la muerte, a la resurrección y la vida. Y ese va a ser el tema central de hoy. Entonces vamos a comenzar esta celebración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Dios de la paz y la esperanza que resucitó a Jesús esté siempre con todas y todos ustedes. Ante esta presencia de Dios, vamos a pedir perdón por nuestros pecados. Porque muchas veces nos falta la esperanza. Señor, ten piedad. Porque muchas veces nos falta la confianza en ti, Señor. Cristo, ten piedad. Porque tú nos llamas a iluminar el mundo con tu luz. Señor, ten piedad. Y Dios, que es tan grande, tan lleno de misericordia, tenga esa misericordia con nosotros. Perdone nuestros pecados para que así algún día nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios, de eterna misericordia, que reanimas la fe de este pueblo a ti consagrado con la celebración anual de las fiestas pascuales. Aumenta en nosotros los dones de tu gracia, para que todos comprendamos mejor la excelencia del bautismo que nos ha purificado, la grandeza del Espíritu que nos ha regenerado y el precio de la sangre que nos ha redimido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Y así escuchamos esta primera lectura de los Hechos de los Apóstoles. Todo este tiempo de Pascua va a ser central, tal vez algunas veces hasta más que el Evangelio, los Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué? Porque es el momento en que nace la iglesia. Con el Jesús resucitado, esta comunidad empieza a vivir, la comunidad eclesial, con el resucitado en ella. Por eso vamos a leer de la primera lectura el libro de los Hechos de los Apóstoles. La multitud de los creyentes no tenía sino un solo corazón y una sola alma. Nadie llamaba suyos a sus bienes, sino que todo era en común entre ellos. Los apóstoles daban testimonio con gran poder de la resurrección del Señor Jesús. Y gozaban todos de gran simpatía. No había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían campos o casas los vendían, traían el importe de la venta y lo ponían a los pies de los apóstoles. Y se repartía a cada uno según su necesidad. Esto es palabra de Dios. Leemos el Salmo 117, que dice así: La misericordia del Señor es eterna, aleluya. La misericordia del Señor es eterna, aleluya.
Diga la casa de Israel, su misericordia es eterna. Diga la casa de Aarón, su misericordia es eterna. Digan los que temen al Señor, su misericordia es eterna. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya. Querían a empujones derribarme, pero Dios me ayudó. El Señor es mi fuerza y mi alegría. En el Señor está mi salvación. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor. Es un milagro patente. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya. Leemos la segunda lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Todo el que cree en Jesús, que es el Cristo, ha nacido de Dios. Y todo el que ama a aquel que da al ser, ama también al que ha nacido de él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Si amamos a Dios, cumplimos sus mandamientos, pues en esto consiste el amor a Dios, en que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son pesados, pues todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo, y lo que ha conseguido la victoria sobre el mundo es nuestra fe. Pues ¿quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es el que vino por el agua y por la sangre, Jesucristo, no solamente en el agua, sino en el agua y en la sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya. Tomás, tú crees porque me has visto, dichosos los que creen sin haberme visto, dice el Señor. Aleluya, aleluya. Que el Señor esté con todas y todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él le contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en el agujero de los clavos, y no meto mi mano en el costado, no lo creeré. 8 días después, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás:
Aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae acá tu mano, métela en mi costado y no sigas dudando, sino cree. Tomás le respondió, Señor mío y Dios mío. Jesús añadió, ¿tú crees porque me has visto? Dichosos los que creen sin haber visto. Otras muchas señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritas en este libro. Se escribieron estas para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Y qué nos dice este lenguaje? ¿Qué mensaje nos deja? Bueno, vamos a empezar primero por los hechos de los apóstoles, que como les dije, durante todos estos días va a estar centrada más fuerte el mensaje en los hechos de los apóstoles. ¿Por qué? Porque después de la resurrección de Jesús, nace la iglesia con estos discípulos que al principio tienen miedo, pero ¿y qué después? Con la presencia del Jesús resucitado, la cosa empieza a cambiar. Y empieza a cambiar tanto que, por supuesto que esto es los Hechos de los Apóstoles, ya en el capítulo 4, o sea, ya un tiempo después de la resurrección de Jesús, pero que muestra la unidad que provocó el Cristo resucitado. La unidad en la comunidad y de cómo esa comunidad lo sentía vivo. ¿Por qué? Porque después esa presencia, esa paz, esa presencia de Dios, esa gracia estaba en la comunidad. Todos compartían todo, no le importaba el dinero, no le importaban los bienes, no le importaban las categorías sociales o no, todos compartían todo, provocando que no hubiera pobres, fíjese, y que todos repartían todo. O sea, un ejemplo de vida comunitaria. Ciertamente que uno puede decir, a ver, ¿quién puede vivir esto hoy que somos millones de personas? Bueno, hay algunos que lo viven. ¿Quiénes? Los religiosos. Los religiosos, que no somos todos los sacerdotes, yo no soy religioso, yo soy del clero secular. Pero los religiosos, los franciscanos, los dominicos, los jesuitas, bueno, tienen votos. ¿Y qué hacen? Votos de pobreza y ponen todos sus bienes para la comunidad. Y de ahí en adelante se reparten entre todos. Por eso es cierto que muchas comunidades crecen aún económicamente. Sin embargo, ahora estamos en un tiempo de oscuridad eclesial, en donde aún las congregaciones religiosas están disminuyendo. ¿Qué pasará socialmente en este cambio epocal? Porque son varias las cosas que están sucediendo en algunos lugares, en algunos países. Yo creo que acá no tanto, en Guatemala, que todavía, por ejemplo, al campo abierto, yo tuve celebraciones de 500 y hasta de 1000 personas en campos abiertos, con todo el protocolo, con todo el distanciamiento, pero una multitud que sigue demostrando su fe. Pero no así en otros países, porque sé lo que pasa en Argentina y en otros países que no puedo negar, me entristece. ¿Por qué? Porque esta comunión comunitaria se ve disuelta, disminuida. En muchos lugares poca gente comparte, por ejemplo, la misa dominical, la unidad en la oración, la comunión, esa solidaridad. Insisto, acá todavía por lo menos no pasa en Guatemala, ya que por lo menos en toda esta zona donde estamos, la diócesis de Jutiapa, las multitudes hacen que las misas justamente sean de mucha gente con mucha devoción. No sé si será la cultura indígena
o aquellas cosas que hacen que el pueblo guatemalteco tenga arraigada la fe profunda. ¿Por qué? Porque es cierto que los indígenas tienen la religiosidad como esencial. Por eso dicen mucho acá, primero Dios. Como que antes que cualquier cosa, primero está Dios. Pero habría que ver en las ciudades grandes y en otros países si es tan así. Si no está primero otras cosas en la vida cotidiana y todo lo que es comunión, oración, sentirse junto a Jesús, sentirse en común unidad, está quedando cada vez más diluido y, por lo tanto, cada vez más disperso y enfriándose la fe. ¿Por qué? Porque ciertamente que la fe hay que alimentarla. Y ahí pasamos a lo que es el Evangelio. Fíjense que justamente acá, bueno, el Evangelio de Juan, quiero remarcar algunas cosas. ¿Por qué? Porque los otros evangelios ponen la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, o sea, en la fiesta que hacían los judíos 50 días después de la Pascua. Sin embargo, acá dice al anochecer del día de la resurrección. O sea, es cuando se le aparece por primera vez Jesús. En el Evangelio de Juan, Jesús se aparece y sopla sobre ellos. O sea, les da su espíritu, que quiere decir aliento de vida, armonía de vida. No es solo aire. Se trata de la armonía de vida que tenemos adentro, que nosotros la ejemplificamos con el aliento. ¿Por qué? Porque cuando nacimos, hicimos así. Y cuando expiremos un día, expiró. Se le fue el espíritu. ¿Ve? Pero con la resurrección, Jesús deja su espíritu resucitado. A ver, sopla sobre ellos. Y a los que ustedes les perdonen los pecados serán perdonados. O sea, le da el Espíritu de Jesús, le da toda la funcionalidad de ser hijos de Dios, hijos e hijas de Dios, porque también hay todo un tema y que creo que hoy vale la pena marcarlo. Como dijimos, en la última cena, ¿acaso no estaba María, la otra María, María Magdalena, Susana? Por supuesto que sí, porque la última cena, ¿quién habrá preparado la comida y quién habrá servido la mesa? No van a ser los apóstoles. Y en cuando están reunidos los discípulos, acá dice así, los discípulos no quiere decir solo los apóstoles, discípulos y discípulas, María Magdalena, la otra María, por supuesto que estaban todos juntos, y más en el momento de la resurrección. Y más, bueno, también en Pentecostés. Juan los sitúa en el momento de la resurrección. Humanamente nos queda más aceptable, se podría decir. No sabemos, no hay una certeza histórica de esto. Pero ¿por qué lo ponemos nosotros más, lo del Espíritu Santo, en 50 días después de la Pascua, en Pentecostés? Porque esa fiesta estaba. Y es más comprensible que aunque María Magdalena dijo que el cuerpo no estaba, que se le apareció Jesús, después se le aparece a todos los discípulos, o sea, no solo a María Magdalena, a la Susana, a la otra María, a la Virgen María, sino a todos los discípulos, dice. Primero a María Magdalena y a la otra María, eso está clarito, primero a ellas. Después ellas cuentan, pero después, cuando están juntos, se aparece Jesús en medio de ellos. No solo se hace reconocer que es el crucificado, muestra sus manos, sus agujeros, su costado, como diciendo, está clarito que el resucitado es el que murió en la cruz, no es otro, no hay duda. Y entonces, por eso esa promesa que le había hecho Jesús, su tristeza se volverá en gozo, es porque ellos al descubrir la resurrección, imagínense la alegría, porque ellos se habían quedado totalmente desarmados. Se murió Jesús, se desarmó todo, se rompió
yo diría, todo el sueño del reino de los cielos, que ellos que pensaban que era político y humano. Porque la glorificación de la que hablaba Jesús era matar la muerte, no morir. Porque morimos todos. Pero lo que quería mostrar era el reino de los cielos, o sea, más allá de la muerte. Y eso es lo que hizo Jesús. ¿Y en qué modo? Nos mostró el modo del amor, sin odio, sin violencia, sin rencores, hasta la cruz, hasta perdónalos porque no saben lo que hacen en la cruz. Y entonces, ese es el camino. Ahora, es comprensible que aunque haya sucedido todo eso y los apóstoles se llenen de alegría, como que de un día para el otro el miedo, esa persecución que se había desatado contra los cristianos, los judíos cristianos, yo pienso que sería lo más normal que no se acabe de un día para el otro. Que ellos mismos también necesiten varias veces la experiencia de la vivencia de Jesús resucitado para tener su espíritu. ¿Ve? En realidad a Juan no le importa eso, no le importa qué fecha o qué no fecha. Si fue 50 días después, si fue la noche de la resurrección, tampoco en realidad para la fe. No nos dice que si fue antes o si fue después. Insisto, la iglesia lo pone pedagógicamente 50 días después. Pero acá Juan lo pone en ese momento. ¿Ve? Pero lo importante, más allá de que pienso que tuvieron que hacer un proceso de alegría por sentir la experiencia de Jesús resucitado, pero no todavía de quitarse el miedo a todo el pueblo que acababa de matar a Jesús y que estaban diciendo que los discípulos habían robado el cuerpo y empiezan con los jueces. O sea, a mí me parece que todavía los discípulos y discípulas no estarían tan seguros y es más coherente que hayan vuelto a sus trabajos. Aunque tenían esa alegría de Jesús, pero no terminaban de asumir con madurez la fe. La fe que empieza a marcar desde ahora. ¿Por qué? Porque mientras estaba Jesús no necesitaban fe porque ahí estaba, lo veían los signos de Dios que hacía, escuchaban su palabra y todo. Sin embargo, por ejemplo, uno de los 12 lo traicionó. ¿Qué quiere decir eso? Que no todo el que escucha a Jesús o el que escucha su palabra va a tener fe y va a confiar. No todos van a abrir el corazón a Jesús resucitado. Porque uno de los 12, a conciencia, lo traiciona por dinero. Y el otro, a conciencia, 3 veces los traiciona por miedo. Y todos los demás también huyen por miedo. Sin embargo, el hecho de volverse a reunir y allí aparecer Jesús, comienza esa unidad comunitaria. A ver, Jesús siempre se va a aparecer en una unidad comunitaria, cuando están juntos, discípulos y discípulas, cuando ellos se juntan a rezar, ahí aparece Jesús. O sea, realmente en un contexto litúrgico. Y aquí Juan lo pone muy claro. ¿Por qué? Porque quiere poner y marcar la fe. ¿Por qué? Porque esta presencia de Jesús, dice Tomás, uno de los 12, no estaba. Y como no estaba, cuando los otros le dicen, fíjese, cuando los otros le dicen, resucitó el Señor, estuvo con nosotros. No. Si yo no meto la mano en el agujero de los clavos, si no meto la mano en el costado, yo no creo que ese es Jesús. Será un fantasmita, O sea, uno no termina de creer porque se lo digan otros. A ver, la fe no es solo transmisión oral de mis antepasados. No. Es una experiencia viva, más profunda. Y fíjense, es una experiencia viva en comunión, en comunidad, dice. Por eso se marca 8 días después,
o sea, hoy, si la Pascua fue hace 8 días, hoy Tomás estaba junto. Todos se juntaron y Tomás también. Se juntan a rezar y aparece Jesús, en un contexto litúrgico. O sea, cuando la comunidad está en oración, está en profundidad de oración, de comunicación con Dios, allí aparece Jesús resucitado. ¿Qué es? Que la comunidad hace una experiencia profunda de Dios y de Jesús. Y Tomás también está. ¿Y qué es lo primero que hace? Le reclama Jesús a Tomás lo que sabía que había dicho. ¿Por qué? Porque se lo dijo a toda la comunidad, o sea, se lo dijo a Jesús. Escuchen bien, si Tomás se lo dijo a toda la comunidad, se lo dijo a Jesús. Acuérdense lo de San Pablo más tarde. ¿Tú quién eres? Soy Jesús al que tú persigues, le dice a San Pablo. Pero Jesús había muerto hace mucho tiempo. Pero soy Jesús el que tú persigues porque perseguía cristianos. O sea, perseguía a Jesús. A ver, la presencia de Jesús en la comunidad es clara. Digo porque a veces pensamos que Jesús es solo una experiencia personal, individual. A ver. No. Por eso tiene tanta importancia la misa dominical, porque es cuando la comunidad se junta a hacer oración. Porque la misa y toda la celebración es distinta a los días de semana. No es lo mismo. Y no es lo mismo un comentario que la cena del Señor que se celebra el Dominus, el día del Señor. ¿Ve? Yo lo quiero marcar porque se marcó, uno dice, pero es un contexto litúrgico. Es un contexto religioso, sí. Sí, que cada 8 días nos volvamos a juntar en comunidad y hagamos presente la cena del Señor. A ver, que Jesús esté en medio. Pero claro, eso no es solo un acto cultural, es una vivencia de fe. Que yo sé que en algunos pueblos se ha apagado eso y se ha enfriado la fe. ¿Por qué? Porque como Tomás, si Tomás no hubiera estado ahí 8 días después, seguía en su incredulidad. Pero como él sí se reunió con la comunidad, sí se juntó, entonces tuvo la experiencia de Jesús resucitado. Y entonces sí vivió la presencia de Dios. Entonces Tomás hace esa gran profesión de fe. ¿Por qué? Porque él le dice, meted las manos, tu dedo en el agujero de mis manos o en mi costado y que no seas incrédulo. No dice acá que Tomás le metió la mano en el agujero. No dice eso. ¿Qué dice? Señor mío y Dios mío. O sea, Tomás lo reconoce Dios. Y no lo toca, pero con la comunidad tiene una experiencia de Jesús vivo, resucitado, el que murió en la cruz. O sea, en comunidad no le quedaron más dudas. Lo que no pudo hacer solo, en comunidad, le quedó claro. Y entonces ahí el mismo Jesús manda una nueva bienaventuranza. Felices, alegres, los que crean sin ver. ¿Por qué? Porque es cierto que la fe es creer sin ver, porque no se ve con estos ojos, se ve con el corazón. Yo digo, es creer sin ver, pero no a ciegas. A ver, porque yo otras veces he dicho que no se mira solo con estos ojos. Lo que es más, con estos ojos me pueden engañar, me pueden estar mostrando una realidad virtual, yo me creo que es verdad y hasta me asusto y son mentiras. Es solo que me están engañando la vista con una realidad virtual. Pero no se ve sino con el corazón. ¿Cuántas veces decimos nosotros, cómo no me di cuenta, cómo no lo vi? ¿No es qué? ¿Te sacaron los ojos? No lo vi con el corazón, no me di cuenta en lo profundo, no supe mirar adentro, no supe ver al Cristo resucitado, no supe ver en la comunidad la presencia de Dios. Y algunos dirán, bueno, pero las comunidades, hay comunidades buenas, hay comunidades malas. Sí, es cierto.
Hay curas buenos, hay curas malos, hay curas aburridos. Sí, es cierto, pero Jesús siempre está. Ahí está la fe. Yo tengo que saber ver a Dios en la celebración, en la comunidad, no solo en algunas personas, que está tal persona o más cual persona. No, en la comunidad. Yo digo, hay varias dimensiones de descubrir a Jesús resucitado. Pero primero es la comunidad. Y la comunidad, uno dice, de discípulos que me transmitieron la fe. Claro, es cierto. En comunidad aprendo a rezar. En comunidad descubro el rumbo de Dios. Pero también está lo que le pasó a Tomás. En comunidad tuvo una experiencia personal. Y entonces hay muchos modos. El modo de la oración, el modo de un retiro espiritual, que no tiene por qué ser solo, puede ser comunitario. Yo con los indígenas hacía retiros de Santas Misiones Populares con 50, con 60 indígenas. Y tomábamos todo, hacíamos los ritos de ellos y todo eso, y todos tenían una vivencia sagrada, una vivencia de Dios, de Jesús resucitado. A ver, vivencia que les provocaba, en los indígenas, decisiones de vida fuertes. Dios me pidió esto, que me vaya a otra comunidad, a la selva, y anuncie la fe, para que tengan fe. Indígenas que evangelizaban a los indígenas, o sea, como tiene que ser. Yo busqué eso con los indígenas quichuas y achuar, que sean ellos los misioneros de ellos, porque para un indígena no hay mejor misionero que otro indígena, porque nosotros siempre vamos a ser extranjeros y vamos a tener otra cultura. En cambio ellos, en su misma cultura, van a sentir a Dios, y nosotros también. Pero el tema es, ¿no será que nos estamos aturdiendo de medios de comunicación, de televisión, de distracciones, que no nos centramos en la oración? Que no nos centramos en la unidad comunitaria, que no descubrimos que la unidad comunitaria me da esa paz, esa fuerza, esa serenidad que me habla de Dios. A ver, ¿me explico? Que me habla de la presencia de Jesús, vivo, resucitado. Porque en esto sí tengo que también insistir. No es que vamos a vivir de nostalgia de hace 2000 años, cuando se le apareció a los discípulos. No. Hoy, en comunidad, vamos a sentir a Jesús. Y uno dice, bueno, pero no se nos aparece el fantasmita. No, es que no es un fantasmita. Es algo trascendente el Jesús resucitado, como lo que tenemos nosotros, que no quiere decir creer sin ver solamente. Porque sí quiere decir sentir, pero sentir con el corazón. Ver con el corazón, ver en lo profundo, adentro. ¿Ve? Ahora, para eso necesitamos saber ver. Porque, insisto, si nos aturdimos, si nos cegamos mirando la luz en la cara, después miramos al otro lado y no vemos nada. ¿Por qué? Porque estamos encandilados. ¿Con qué? Con luces de colores, con medios de comunicación. Pero no cerramos los ojos para ver a Dios. No cerramos el corazón para escuchar a Dios. No nos sentimos en comunidad para sentir a Jesús. Y yo digo, eso es un desafío porque es cierto. Quienes tienen una experiencia de Jesús resucitado en la comunidad, en un retiro, te marca el corazón, como a los indígenas, ¿no? Que cambiaban de vida porque se los pedía Dios, se los pedía Jesús. Ya, absolutamente cambiaban de vida. ¿Por qué? Porque en algún retiro sentían el llamado de Dios a hacer esto o lo otro o lo otro. Yo digo, nuestra forma social es hora que volvamos a la unidad comunitaria. Es hora que volvamos al Espíritu de Jesús. Es hora que nos abramos al Jesús resucitado. ¿Por qué? Porque estamos en un cambio epocal que si solo miramos los informativos y las catástrofes,
son cosas espantosas. 18.000 niños encerrados en jaulas en la frontera de Estados Unidos, tratados como animales. Y uno dice, ¿qué pasa en el mundo? Quieren hacer guerras por acá y por allá, no se sacian de la sangre. Los poderes no terminan de distribuir vacunas porque les importa seguir ganando dinero. Pero si tenemos la esperanza de Jesús resucitado, en medio de la adversidad, como lo estuvieron los discípulos, mantendremos la esperanza. Y lo que es más, se nos abrirá la esperanza de un mundo nuevo, del mundo del reino de los cielos. Por eso, no vamos a ser como Tomás, que necesitábamos ver y tocar, sino que vamos a tratar de vivir esta experiencia de Jesús resucitado en nuestra comunidad, en la oración, en las celebraciones de las misas, de las cenas del Señor, ¿ve? Que sean realmente una presencia de Dios, una intimidad de Dios, de nosotros junto a Jesús. Y entonces sí, podremos salir con verdadera paz y esperanza en el corazón. Por eso vamos a pedir a Dios justamente, aumenta nuestra fe, Señor, que no se nos enfríe la fe, sino que al contrario, se nos aumente. Y le decimos primero, para que creamos que esta pandemia se va a acabar con nuestro esfuerzo, con el esfuerzo popular del mundo. Oremos al Señor. Aumenta nuestra fe, Señor. Por la Iglesia maestra en la fe y madre del pueblo de Dios, para que enseñe a los hombres y mujeres de este tiempo a renacer de lo alto, formándonos en la docilidad para recibir el don del Espíritu que siempre genera la vida nueva. Oremos. Aumenta nuestra fe, Señor. Por los gobernantes, para que su servicio en favor de los pueblos sea vivido con responsabilidad, oremos. Aumenta nuestra fe, Señor. Por los hombres que se preguntan por Dios, para que puedan encontrar el valor para convertirse y caminar en la fe, oremos. Aumenta nuestra fe, Señor. Por los jóvenes que están en discernimiento vocacional, para que estén dispuestos a dejar todo para elegir al Señor, con presteza y sin miedos, oremos. Aumenta nuestra fe, Señor. Por todos los que estamos celebrando este segundo domingo de Pascua, para que nos dejemos evangelizar con un corazón dócil y seamos resonancia viva de la palabra y de la presencia del Jesús resucitado, oremos al Señor. Aumenta nuestra fe, Señor. Oh Dios misericordioso y fiel, concédenos el don pascual de tu Espíritu, para que veamos lo que favorece nuestra paz verdadera y hagamos cuanto está de nuestra parte para construir un mundo nuevo en el amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a ofrecer los dones del pan y de vino. Bendito seas, Señor Dios del universo, porque de tu generosidad hemos recibido este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Él será para nosotros pan de vida.
Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, porque de tu generosidad hemos recibido este vino, fruto de la vida y del trabajo de los hombres. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Recen para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oremos. Recibe, Señor, las ofrendas de tu pueblo, para que, renovados por la confesión de tu nombre y por el bautismo, consigamos la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con todas y todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo, destruyó nuestra muerte y resucitando, restauró nuestra vida. Por eso, con esta alegría, el mundo entero desborda y está llamado a la alegría junto con los ángeles y santos, diciendo sin cesar: Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, Dios que amas a hombres y mujeres y que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifiques estos dones de pan y de vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesús, Hijo tuyo y hermano nuestro. Porque Él mismo, aquella noche antes de morir, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan, te dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. De la misma manera, después de cenar, tomó el cáliz, volvió a dar gracias y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres y mujeres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar ahora el memorial de Cristo, tu Hijo y nuestro hermano, a quien por su pasión y muerte en la cruz llevaste a la resurrección, anunciamos la obra de tu amor.
Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado. Y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en la caridad. Con nuestro Papa Francisco, nuestros obispos y todo el pueblo que adquiriste para ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos y hermanas. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que podamos servirlos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos se animen con una nueva esperanza. Acuérdate de nuestros hermanos que murieron, de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, con los apóstoles y los mártires y todos los santos, te alabaremos y glorificaremos por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Con una gran confianza, recemos a nuestro Padre del cielo, diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, ¿qué dijiste a tus apóstoles? La paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz de Jesús esté siempre con todas y todos ustedes. Como hermanos y hermanas, nos damos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesús, el Hijo de María, el que quitó el pecado del mundo y nos trajo la paz. Felices los invitados a esta mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Jesús dijo a Tomás: acerca tu mano, toca los agujeros que dejaron los clavos y no seas incrédulo, sino creyente. Aleluya. Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos que la gracia recibida en este sacramento pascual permanezca siempre en nuestra vida en el camino de tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todas y todos ustedes y permanezca para siempre. Con la alegría de vivir en comunidad a este Jesús resucitado, podemos irnos en la paz de Dios. Que Dios los bendiga.